Bueno, ya ve usted cómo el gobierno se empeña en decirnos que todo lo que va a presentar mañana es constitucional y que está avalado por la Comisión de Venecia. Usted ha escrito además sobre ese asunto, cómo se manipuló el borrador que se filtró por parte del propio gobierno, en el sentido de que no era lo que el gobierno había interpretado y había difundido a través de alguno de sus medios. Bueno, esto es insólito. Este borrador se envió al Senado, que es quien pidió el dictamen, y también al Gobierno, porque los gobiernos son consultados en estos trámites, además de otros órganos. Y lo que es insólito es que se haya filtrado un borrador en trámite de alegaciones. Esto sienta muy mal a los órganos que preparan estos informes técnicos, porque esto no son informes para hacer titulares o para hacer eslóganes políticos, son informes muy trabajados en los que se expresan opiniones fundadas y realmente, pues, incluso con todo el respeto a las partes, para enviarles un borrador y decir, miren, hay alguna incongruencia y alguna cosa más que ustedes quieran alegar, que en medio de ese trámite, que es un trámite, digamos, confidencial, porque no está emitido el informe definitivo, el gobierno lo haya filtrado, bueno, esto sienta muy mal en los órganos europeos. Y además de filtrarlo, encima lo tergiversan. Claro, yo ya entiendo que ellos quieren mantener un relato, porque ahora vamos de relatos, ¿no? Entonces su relato es que la amnistía es totalmente constitucional, que es impecable, que, como decía el señor Marlaska ahora mismo, que le he oído ahí, que entró constitucional y saldrá constitucional. Bueno, eso primero ya se verá, porque los que deciden sobre la constitucionalidad no son los gobiernos. Que ellos quieran hacer ese tipo de declaraciones, pues me parece, bueno, está dentro de su relato, pero no tienen el monopolio de la constitucionalidad. Eso por una parte. Segundo, cuando se refieren a los estándares europeos, hay que referirse a los que ha fijado la Comisión de Venecia, que los fijó en el año 16 y 17 de este siglo, para verificar cuando se les solicita informes si la conducta, las normas o lo que se les pregunta es concorde con la defensa del Estado de Derecho que se exige en Europa. Y eso es lo que hace la Comisión de Venecia en este informe. Claro que al principio hace unas consideraciones generales, como no puede ser de otra manera, en los que se hace un repaso a qué es la amnistía en los distintos estados europeos, cuáles se han llevado a cabo, sobre qué materias, etcétera, etcétera. Claro que las amnistías, y eso siempre lo hemos dicho nosotros, las amnistías tienen que ser instrumentos de reconciliación, pero cuando son instrumentos de reconciliación se adoptan por amplias mayorías. Y eso la Comisión de Venecia lo tiene muy claro. En las leyes de trascendencia constitucional no puede haber mayorías exiguas, tiene que haber amplias mayorías. Y además, y eso se lo ha exigido a Montenegro, a Georgia y a otros estados que le han planteado consultas, se ha exigido también que esa amplia mayoría comprenda también el pacto con la oposición, porque se entiende que no se pueden acordar estos temas importantes con minorías exiguas, que significa que la mitad del arco parlamentario esté en contra de la otra mitad, porque eso no respondería evidentemente a una mayoría social, que es lo que realmente le preocupa también aquí en estos casos a la Comisión de Venecia. Entonces, que tiene que haber reconciliación para una amnistía, eso es lo que hicimos en el 77. Esa ley de amnistía fue casi votada por unanimidad y se pactó entre los partidos del gobierno y los partidos de la oposición, y realmente pues se buscó que todo aquello que había sido ilegal durante el franquismo y que por lo tanto había habido una represión sobre esas conductas, pues dejaran de ser conductas consideradas punibles. Si estábamos elaborando una constitución en donde se reconocía el derecho a la sindicación, la libertad de expresión de partidos políticos, etcétera, no íbamos a tener metidos en la cárcel a las personas que durante el franquismo pues habían creado los sindicatos, habían creado partidos, se expresaban con lo que creían que tenían que expresarse. Eso es reconciliación, no lo que nos quieren vender ahora. Le pregunto, es increíble Teresa, pensar... Le pregunto, doña ¿Sí? Teresa, porque claro, no sabemos el alcance de las modificaciones, pero sí probablemente se incluyan
todos los delitos de terrorismo, e incluso hasta la alta traición. Claro, ¿cómo cambia la situación en la medida en que esos delitos de terrorismo ya están siendo investigados, en algunos casos, incluido Puigdemont, por el Tribunal Supremo? Estos señores pueden ser amnistiados, pero paralelamente esa investigación sigue su curso. Se tendrá que recurrir, pues, en fin, ante el Tribunal Constitucional, sí, y por supuesto la declaran, cuestión judicial, ¿no?, ante el Tribunal Europeo. Si declaran que la amnistía cubre todo tipo de terrorismo en el grado en el que se esté procesalmente, pues evidentemente a nivel interno eso quedará amnistiado y por lo tanto esos procedimientos se paralizarán y no seguirán para adelante, ¿eh? Es decir, esto a nivel interno. Lo que pasa es que eso es contrario a lo que son las directivas europeas de prevención del terrorismo y también al derecho internacional, que también nos vincula. Y los delitos de terrorismo no son delitos amnistiables, así en general, no pueden serlo. Aquí nos están intentando también confundir porque se quiere entender como si delitos de terrorismo únicamente fueran aquellos en los que pues se había quitado la vida pues a las 1.000 personas que ETA se las quitó. No, miren, es que hay diferentes delitos vinculados al terrorismo. Toda la cale borroca que hemos tenido en el País Vasco años anteriores es muy similar a todo lo que ha ido sucediendo en Cataluña en determinados momentos. Es más, incluso los abogados que están llevando estos casos están diciendo que, por ejemplo, el grado de preparación que tenían los CDRs en materia de explosivos y el grado de, digamos, de implicación en la fabricación de estos mecanismos, de su conocimiento, etcétera, etcétera, era incluso superior al que tenían yihadistas que han sido juzgados y que están cumpliendo penas de prisión. Es decir, es otro tipo, es el terrorismo callejero el que ha habido. Aparte de que también ha habido personas lesionadas, porque los policías que han tenido incluso que quedar apartados de su profesión por las lesiones que recibieron por parte de estas personas, pues realmente son preocupantes. O el hecho de que se quieran tomar infraestructuras importantes para un país, como es el caso del aeropuerto de Barcelona, que además dentro de él tiene una base logística de apoyo a la OTAN. A ver, es que han sido hechos muy graves los que han sucedido y que pues entran dentro de la directiva de terrorismo explícitamente este tipo de conductas. Quien tendrá que apreciar hasta qué grado se han hecho o no se han hecho son los jueces, porque no somos el resto podemos hacer un comentario jurídico de si parece que encaje o no parece que encaje, pero quien lo tiene que decidir, evidentemente, si hubo el terrorismo o no, son los jueces, y de momento están instruyendo, lo que significa que tienen indicios suficientes como para instruir. Vamos a ver cómo termina esa instrucción, cómo termina la calificación.